Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras y con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade Soto les da la bienvenida y les agradece nuevamente que estén un sábado más. Ya son la 1:10 de la tarde de este 31 de agosto, ya casi terminando el año. Y bueno, agradecerles que estén nuevamente con nosotras y con nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante que es fundamental que lo podamos atender y que se puede escuchar. Y el día de hoy tenemos a 3 grandes invitados. Pero antes de poderlos presentar, quiero recordarles el teléfono en cabina 55 22 28 01 33 para que por ahí nos puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, si quieren cuestionarle o platicar o exponer algo con nuestros invitados el día de hoy, lo pueden hacer a través de esta línea. También más tarde tendrán, ya saben, ustedes el video a través de nuestro Facebook. Les recuerdo que a través del Facebook también tenemos muchos programas que son en vivo, donde les pedimos por favor que nos puedan apoyar con sus donaciones, con sus aportaciones que pueden hacer a través de las redes sociales, en particular con la del Facebook, que cuando hacemos alguna transmisión en vivo, ahí nos pueden hacer algunos regalitos que van desde 20 pesos hasta la cantidad que ustedes consideren pertinente. Recuerden que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y que esos apoyos que ustedes nos dan son muy importantes para que nosotros podamos seguir transmitiendo. Y bien, también agradecerle a nuestra familia de Nesa Radio, pues porque con todo con el trabajo que realizamos todos y quienes formamos esta gran familia, bueno, tenemos la posibilidad de seguir al aire todo el tiempo. Y pues también agradecer especialmente a nuestra querida directora Rocío Román Fernández, quien es la que dirige el rumbo de este gran barco de Nesa Radio y que a través de ella pues hemos logrado tener este gran espacio y sobre todo pues seguirlo manteniendo. También por el gran apoyo de nuestro compañero y amigo, el licenciado Alejandro Reyes, que él también forma parte de este barco y la dirección de este barco y que gracias a ellos pues podemos estar todos los días con ustedes ahí en su casa y desde donde nos vean o desde donde nos escuchen. También recordarles que tenemos un canal de YouTube en especial que se llama así Senderos a la Paz, que nos encuentran ahí, se pueden suscribir, les invito a que compartan la información que prácticamente tenemos ahí casi todos los programas que tenemos ya de estos 4 años y que también pueden dejar ahí sus comentarios y ayudarnos a compartirlos con el objetivo de que podamos tener más información en relación a la cultura de paz. Y bueno, el tema de hoy que les decía es muy importante. He estado en las últimas semanas en la cima de toda la información y que es importante que tengamos otra de las partes que podamos ver que se están viendo afectadas de este lado. El tema que elegimos el día de hoy es el de la reforma del Poder Judicial de la Federación. Ustedes saben que está junto con otras reformas, una de las fundamentales que es importante que nosotros como ciudadanos,
que estamos en la posibilidad de exigirle a nuestros gobiernos, bueno, podamos hacerlo de una forma informada para poder tomar decisiones y decir si estamos o no estamos de acuerdo con lo que se está pretendiendo hacer. Y para ello tenemos el día de hoy a tres personas muy, muy destacadas en este tema, que además están involucradas y que han estado involucradas desde hace muchos años en este tema de la impartición de justicia, aclaro, del Poder Judicial de la Federación, porque aquí vamos a hacer algunas acotaciones en relación a lo que se dice allá afuera, lo que se dice en el discurso oficial y lo que en realidad se está viviendo y lo que en realidad es, en este caso, el Poder Judicial y la perspectiva que tiene desde esa perspectiva, desde las perspectivas de ciudadanos en relación a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Bien, tenemos la presencia, el día de hoy nos acompaña el maestro Raúl Alfaro Tepalo, que él es investigador, docente, es autor, también formó parte hace algunos años del Poder Judicial de la Federación y tiene una larga experiencia aquí. Lo rescatable y lo importante que quiero que vamos a destacar el día de hoy es lo que él ha investigado en datos y fuentes que nos ayudan a tener y crear una perspectiva de la realidad y que nos van a ayudar a entender el día de hoy este tema. Bienvenidos también al maestro Enrique Vladimir Sánchez Miranda, él es secretario actualmente del Poder Judicial de la Federación, él es muy joven, nos va a explicar un poco en relación a cómo fue que llegó allí para pues, ver si de lo que se dice allá afuera con el discurso oficial es real. Y bueno, también tenemos la presencia del maestro Sergio Arturo López Servín, él es también secretario, ya lo hemos tenido en algunas otras ocasiones con temas muy interesantes y que nos han ayudado a entender, quienes siguen este programa, lo han de recordar, que nos ayuda a entender algunas cosas en relación a la nueva ley en relación de materia familiar. Entonces, estamos hablando de personas que están inmiscuidas, que están muy instruidas en los temas, que están involucradas en la impartición de la justicia y que el día de hoy nos van a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con esta reforma. Pues bienvenidos a los tres a su casa de Nesa Radio. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Un placer compartir el espacio con ustedes. Pues muchísimas gracias y antes que nada agradecerles porque hicimos como que la invitación muy fast track, porque pues el tema es importante. Y tan importante es que yo quisiera empezar con el tema que anda por ahí en el aire, mi querido Raúl, en relación, una de las propuestas que tiene esta reforma es la forma de elegir a los jueces, a los juzgadores. Yo hace algunos días escuchaba muchos comentarios en relación a lo que la gente allá afuera, que no está tan involucrada en este tema, que está escuchando, que está entendiendo y que está creyendo o que está intuyendo en relación, y por eso le dan tanta relevancia al que hay que cambiar al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Creo que ahí hay unas confusiones muy enormes y yo escuchaba hace algunos días a la gente que decía, el, el, el Poder Judicial debe de democratizarse, ¿no? Y a mí me gustaría que pudiéramos hablar, mi querido Raúl, porque además déjeme comentarles, no voy a dar la extensa currículum que tienen cada uno de ellos, porque si no me voy a perder todo este tiempo, y me gustaría más que ustedes nos platicaran. Yo antes quiero comentarles que en este caso de Raúl, tiene un libro muy interesante, bueno, más bien colaboró con Rafael Cuello sobre un tema que está ahorita en boga, que es el sistema, y hizo esta obra, el sistema para la designación de los magistrados de circuito y jueces de distrito, que estos pertenecen al Poder Judicial de la Federación, para que también aclaremos, porque la gente también no entiende o cree que es lo mismo lo federal, en donde están ustedes involucrados, que el Poder Judicial local, ¿no? Y eso es totalmente diferente y de allí podemos partir. Pero a mí me gustaría que nos pudieras compartir, mi querido Raúl, en este trabajo que realizaste, ¿cómo lo contemplan ustedes? ¿Qué fue lo que analizaron y qué encontraron y qué nos puedes compartir en relación en este contexto que estamos en la actualidad, mi querido Raúl?
Sí, te agradezco mucho, Verónica. Realmente ese trabajo fue un trabajo de derecho comparado que luego aterrizó en nuestro sistema e incluso hicimos una propuesta ya muy detallada en el ¿Qué es último de derecho los comparado, Raúl? capítulos. Derecho comparado significa que atendamos a cómo se regulan las diferentes figuras, es decir, cómo se regula el Poder Judicial Federal, cómo se designan los jueces en otros países. Y Okay. entonces vemos esos otros países y con base en esos países vamos detectando ciertos patrones, ciertas cosas en común, digamos, pero también vamos detectando ciertas diferencias. Es como cuando comparamos a lo mejor en el súper, ¿no? Comparamos diferentes marcas de salsas y sobre eso pues decidimos cuál es la que mejor nos conviene, de acuerdo a que tenga menos sodio, tenga más sodio, tenga las famosas etiquetas, a lo mejor ahora, ¿no? Pues bueno, en el derecho pasa algo similar. En el derecho, los sistemas tienen influencias entre sí. Es decir, nuestro derecho mexicano, pues tiene influencias innegablemente de varios sistemas. Principalmente diríamos del español. ¿Por qué? Porque, pues bueno, sabemos que la historia ahí está y finalmente, pues bueno, las leyes españolas fueron las que rigieron inicialmente. Pero con la globalización, es decir, con el irse insertando en la tendencia de tener más contacto con otros países en materia sobre todo comercial, ¿no? Cultural, pues van llegando otras influencias y entonces tenemos influencias de diferentes sistemas, ¿no? Lo mismo del norteamericano, tanto de Estados Unidos sobre todo, quizá en menor medida de Canadá, pero también de los países europeos. Entonces, para analizar un fenómeno, cualquiera que este sea, un fenómeno jurídico, ayuda mucho ese derecho comparado, el tomar en cuenta cómo se regulan las cosas. Y eso nos permite entender, vamos bien, vamos mal, ¿no? Eso fue lo que nosotros hicimos, pero aplicado a los sistemas judiciales. Y entonces, ¿qué detectamos? Pues detectamos las comentarios por elección popular, que es ahora de lo que se trata, que elija directamente la gente a los jueces. Pues realmente esto es prácticamente algo inaudito, inédito, casi nadie lo hace, ¿no? Casi nadie lo hace. Ahorita me refería a algunos de esos países que lo hacen. Solo diré que entre las notas que detectamos nosotros y que siguen estando vigentes respecto de la elección de los jueces es que se privilegia en la mayor parte de los países el mérito, es decir, qué han hecho las personas que van a ser jueces. Se privilegia también en esto los estudios que tengan de posgrado, la experiencia que tengan, y algo muy importante, se privilegia la edad que justamente en el tema que nos ocupa ahorita está muy en discusión, porque se habla de que la edad ahora que se va a tomar en cuenta pues es realmente mínima, es saliendo de la licenciatura, titulándose, estamos hablando a lo mejor 22, 23 años. En el derecho comparado no ocurre así, es decir, en otros países no ocurre así, al contrario, la tendencia es precisamente que entre más grandes sean los jueces, y eso lo encontramos en nuestro estudio, pues es mejor. Los jueces ingleses, por darles una idea, para tu auditorio, pues todos los que nos escuchan, pues son jueces de más de 50 años cuando empiezan a ser jueces en primera instancia, por lo general, ¿no? Claro, hay algunos jueces un poco más jóvenes, de 40 y tantos años, pero el promedio suele ser superior a los 50 años. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y lo vemos en las películas son muy ilustrativas. O sea, ustedes ven una película donde hay un juicio en Estados Unidos y no van a ver jueces jóvenes, ¿no? Son jueces grandes, son jueces maduros, ¿no? Y esto tiene una razón de ser. Hay un autor italiano que se llama Calamandrei, que él decía, el juez es un abogado purificado por la edad y moderado por la edad, porque la edad te da una maduración y entonces esa maduración te permite juzgar los problemas con mayor perspectiva. Tú ahorita comentabas que con Sergio han tenido la oportunidad de ver algunas cuestiones familiares. Pues bueno, para el auditorio les pediría que consideren si van a resolverse sobre la custodia de sus hijos, si va a resolverse sobre las deudas de alimentos que tienen, ustedes, principalmente, pues bueno, las mujeres que demandan una pensión alimenticia y todo, ¿quién prefieren que juzgue? ¿Un juez joven o un juez ya maduro que tenga la sensibilidad necesaria, juez o jueza, desde luego, ya madura, que a lo mejor tenga hijos o que no los tenga, pero que ya tenga una suficiente experiencia de vida donde pueda juzgar mejor? Pues esto lo encontramos justamente al comparar con otros países. ¿Y qué encontramos también respecto de la elección popular? Para concluir con esto y dar paso a mis compañeros,
Pues bueno, en la elección popular de jueces encontramos que prácticamente en ningún lado se da. Es más, quienes la han estudiado rechazan que la elección por voto popular se dé. ¿Esto qué significa? ¿Que los jueces no son democráticos? No, sí son democráticos. ¿Por qué? Porque quienes los designan son poderes elegidos democráticamente. Es decir, en unos casos los designa el Ejecutivo, en otro, es decir, el presidente, en el caso, o es el monarca, donde hay monarquías constitucionales. Eh, en otros casos los designa el Parlamento o la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, dependiendo, ¿no? Normalmente es el Senado en la mayoría de los países, pero bueno, el Parlamento en general. Y ellos son elegidos democráticamente. Por lo tanto, los nombramientos que hacen ellos pues, son también democráticos. Por lo tanto, pues hay un generalizado rechazo en los países al voto popular. Sin embargo, sí hay algunos países que lo tienen. ¿Qué países lo tienen? Por ejemplo, Suiza. Pero Suiza es como nosotros de alguna manera, ¿no? En Suiza, tú comentabas muy bien, Verónica, hay a veces la confusión entre Poder Judicial Federal, Poder Judicial Local, Fiscalías, ¿no? MP, o sea, sí hay ciertas confusiones en este caso. Pero nosotros lo que tenemos son varios poderes judiciales locales que están en los estados y un poder judicial federal que está a nivel de todo el país. Finalmente, todos los asuntos son susceptibles de recalar en el Poder Judicial Federal. Por eso es el más importante, porque finalmente es el que da la última palabra en los asuntos, ¿no? De litigio, el Poder Judicial Federal. Bueno, eso mismo ocurre en otros países. En Suiza, la diferencia es que los estados se llaman cantones, ¿no? Y la federación se llama confederación. Pues ahí, ¿qué hacen los suizos? Los suizos tienen jueces que se eligen no en todos los cantones, tienen 26 cantones, pero solo en algunos de ellos, que son la mayoría desde luego, eligen a los jueces por voto popular, ¿sí? Pero lo hacen siempre propuestos por los partidos. Entonces, si no perteneces a un partido, por lo tanto, pues no puedes participar. Y entonces esto genera influencias. Pero ¿qué hacen los suizos sabiamente? Los suizos a nivel federal y sobre todo a nivel de cortes también, incluso en los mismos cantones superiores, son muy pocas las que siguen este sistema de elección popular. Y a nivel federal, ninguno. A nivel de la confederación, ninguno. ¿Esto qué significa? Que si un juez electo por voto popular se equivoca o resuelve en contra de nosotros, vamos en este caso de los suizos desde luego, van a poder ser revisado por un juez de la confederación y entonces va a poder subsanar el error que cometió el otro, ¿no? O te vas a poder defender y eventualmente revertir ese mal fallo o ese fallo desfavorable. Ocurre lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, nuestro sistema, hay que tenerlo también ahí muy claro, es copia del de Estados Unidos, ¿no? Tenemos una federación y tenemos un poder judicial federal, como en Estados Unidos, ¿no? También los jueces de aquí se llaman de distrito, tribunales de circuito y Suprema Corte, igual que allá hay tribunales de circuito, ¿no? Hay jueces de distrito, ese es el sistema federal, pero también en cada uno de los estados de Estados Unidos hay jueces locales. Y en algunos de esos estados, no en todos, en alrededor de 40, pero incluso con sus matices, no entro en detalle, pero en esos se eligen los jueces de primer grado por voto popular en algunos. En otros se eligen por ciertas comisiones que toman en cuenta el mérito. Pero en los que se eligen por voto popular, pues además tienen la institución del jurado en muchos de esos. Lo hemos visto en las películas, ¿no? Que está el juez y además están los jurados. Y están los jurados y finalmente los que deciden son los jurados y el juez ya sigue un control del proceso, pero bueno, determinando ciertas cosas ya como cuántos años le va a dar al sentenciado, en fin, ese tipo de cosas. Pero a nivel federal, vuelvo a repetir, ahí se vuelve a corregir lo que hayan hecho mal los locales. Así Con es. eso me quedo de momento, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a retomar este tema, mi querido Raúl, porque me gustaría hacerte otra pregunta más, pero tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM y con el programa Senderos a la Paz. Hoy tenemos un tema muy importante y relevante para la vida política y social del país, que es el de la reforma del Poder Judicial de la Federación. No se vayan, quédese con nosotros, somos la radio comunitaria. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí por Senderos a la Paz. Les agradezco que estén con nosotros nuevamente. Un saludo y un agradecimiento enorme a nuestro compañero David Palacios, que está haciendo posible la transmisión de este programa. Muchísimas gracias a mi querido David, que siempre está al pendiente de todo lo que se requiere y que cuando me anda fallando algo por acá técnicamente, pues tiene toda la habilidad para poder
reparar mis errores de por acá. Muchísimas gracias, mi David. Y bien, vamos a continuar. Comentabas tú ahorita, Raúl, de lo que has ido encontrando, de lo que han encontrado en estos estudios comparados, de derecho comparado, es decir, de lo que sucede en otros lados, como le están comentando que, bueno, aquí el discurso oficial es de que que es algo bueno porque en otros países se hace. Incluso hasta involucran diciendo que, que se está democratizando el Poder Judicial, que es bueno democratizar de esta manera el Poder Judicial a través de la elección de los jueces y magistrados, a través de de un voto directo en urnas. Y incluso han llegado a decir, y llegan a decir, y se está permeando con esa información, que a través de esta elección se combate hasta la corrupción, ¿no? Entonces, platícanos un poco. Tú tienes ahí un trabajo que acaba de salir hace poco sobre la iniciativa que se tiene de la elección pues popular, pues a través de la elección de derecho comparado. Platícanos un poco cómo, qué es lo que dicen tus estudios. A mí me gusta que platiques la parte del estudio, ¿no? Porque bueno, yo puedo tener mi opinión, tu opinión, y todo mundo allá afuera tendrá su opinión, pero de donde debemos de partir es de lo que se tiene información precisa y clara, ¿sí? Y que nos ayuda, como en cualquier otra ciencia, ¿sí? A poder tener elementos para sustanciar y fundamentarlo, ¿no? Ayúdanos un poquito con esa parte, mi querido Raúl, por favor. Gracias, Verónica. Sí, efectivamente lo que se necesitan son datos duros y los datos duros nos los da el estudio, la investigación y la comparación. Había yo comentado del caso suizo, del caso de Estados Unidos, que está justamente en este estudio que comentas, pero está también muy importante el caso de Bolivia, porque esa iniciativa que ahora ya hay un dictamen y que es el que está en estudio en la Cámara de Diputados, pues bueno, es el caso boliviano el que se toma más como referencia. Pero justamente diremos, y esto ya no es opinión, sino lo arrojan los estados, pareciera que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen los bolivianos? Los bolivianos decretaron de repente que los jueces de las altas cortes, fíjense, diferente a Suiza y a Estados Unidos. En Suiza y en Estados Unidos son los jueces de las cortes de abajo, en algunos casos nada más, que se eligen. Se equivocan, los remedia el de arriba, ¿no? La confederación, los tribunales de la confederación o los tribunales del Poder Judicial Federal, digamos, de Estados Unidos. En el caso boliviano lo hicieron al revés. Las altas cortes, el Tribunal Supremo, que sería como nuestra Suprema Corte y algunas otras cortes altas, las eligen por voto popular. Pero ya hay suficiente evidencia desde que tomaron esta decisión, más de 10 años, de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Pues bueno, resulta que se hicieron concursos realmente o selecciones, procedimientos más bien de selección, sin tener criterios pues bien formados de cómo se iba a calificar, cuáles eran los méritos que se iban a tomar en cuenta, y además pues hizo de alguna manera con muy poco o con un criterio muy laxo, ¿no? Con un criterio muy flexible, de modo tal que resultó que algunos de los menores calificados, los que tenían menos calificaciones, acabaron resultando electos como jueces. Y muchos de los que tenían mejores calificaciones, pues fueron descalificados. E incluso al hacerse este procedimiento por los parlamentarios, pues bueno, los que tenían bajas calificaciones en una primera fase que era escrita, pues les compensaron la calificación y en la fase oral se las aumentaron. Ya se ha analizado mucho el sistema boliviano por bolivianos, por extranjeros e incluso por la ONU, ¿no? Y por relatores especiales. ¿Y a qué conclusión han llegado? Pues que ha sido un fracaso la experiencia. Tan ha sido un fracaso que llevan dos elecciones de jueces, ha habido muy poca participación, los que han participado han sido en su mayoría con voto nulo, y el proceso, el tercer proceso que se iba a llevar a cabo en 2023, pues el Parlamento no se pudo poner de acuerdo, ¿no? Y entonces la difirieron para junio de este año, ya la volvieron a retrasar, y entonces vamos, un sinfín de retrasos derivados de que no hay acuerdo en los parlamentarios. Y lo que pasó ahí fue que los jueces que se impusieron fueron los del partido mayoritario, ¿no? Pues excluyendo a los de los partidos minoritarios. Entonces esto se ha criticado mucho, pero además Bolivia, y es un dato duro objetivo, en el índice del Estado de Derecho a nivel mundial está en lugares muy abajo que el mexicano, que tampoco es que estemos muy bien, pero está a años luz
de sistemas como el suizo o como el de Estados Unidos, ¿no? Y ahí también hay problemas, porque en el caso de los suizos, si no perteneces a un partido político, no llegas a ser juez. E incluso los partidos políticos presionan a los jueces cuando quieren reelegirse, y si no les gustan las decisiones que han tomado, las sentencias que han dictado, pues ya no los apoyan. Y en Estados Unidos ha habido incluso casos, hay un caso que se llama de Copperton, se conoce, en 2009 fue resuelto por la Suprema Corte, donde un juez fue apoyado por empresas. Fíjense, las empresas pueden apoyar también, porque se está pensando que nada más los partidos pueden apoyar, pero no, las empresas también pueden apoyar, los despachos de abogados pueden apoyar, y en el caso de México habría que ver que hasta el crimen organizado podría apoyar, ¿no? Apoyan las campañas, y entonces, en este caso de este juez, lo apoyó una empresa, le dio $3 millones para su campaña, y cuando llegó el momento de decidir un caso de esa empresa, pues, ¿qué creen? Pues obviamente falló a favor de la empresa. Después ya se dijo, cuando llegó el caso a la Suprema Corte, ahí la importancia de que en la Suprema Corte no se elijan los jueces, pues bueno, la Corte corrigió y dijo, oye, juez, tú no podías hacer eso, tú no podías resolver porque tú tenías un interés, ¿no? Y entonces lo excluye de la resolución del caso. Pero pueden darse esos problemas, ¿por qué? Porque se han dado, o sea, son problemas que se dan. Entonces, no es buena idea el sistema que se está proponiendo, que es muy parecido al boliviano, y no es buena idea porque si solo 3 países lo usan, 2 de ellos lo usan para los poderes nada más locales y en algunos casos. Y en el caso boliviano, que lo ha usado para las altas cortes, no ha funcionado, y dicen que ahora ha sido un fracaso, autores muy prestigiados que lo han analizado, bueno, pues finalmente creo que no podíamos tomar ese ejemplo para nosotros, ¿no? Así es. Pues sí, efectivamente. En conclusión, mi querido Raúl, estaríamos hablando de la poca posibilidad de éxito que tiene una propuesta de este talante y que va en detrimento, pues sobre todo de la eficiencia, de la eficacia y de los buenos resultados que tendría que estar dando el Poder Judicial de la Federación. Pues muy, muy interesante el tema, da para más, mi querido Raúl, pero pues a mí me gustaría también que nos compartieran en este caso, en su experiencia, en el caso del maestro Enrique Vladimir. Eh, Eres muy joven, mi querido Vladimir, está en el tema también en el común de la gente que con esta información de que, si bien hace rato nos decía Raúl, de lo fundamental que es y que garantiza además hablar de la elección de los jueces y magistrados a través de los méritos, de la experiencia académica, de la actividad académica y la experiencia que puedan tener, en este caso, apoyados por en este caso, por la carrera judicial, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene en México, ¿no? La carrera judicial. Se ha demeritado, mi querido Vladimir, eh, y se ha dicho, se está diciendo allá afuera, que pues que de nada, que por eso se van a cambiar, porque no cumplen con ciertos requisitos que, que ayudarían a tener mejores juzgadores. Sin embargo, yo estoy convencida, digo, porque yo me he visto beneficiada como litigante en algún momento de, de toda la actividad que realiza el Poder Judicial de la Federación, que no solamente el de juzgar, ¿no? Sino de preparar a los que quieren acceder a otro cargo superior al que están, pero también nos ayudan de este lado a los que queremos estar en la información, porque la mayor información fresca la tienen ustedes, y que en ese sentido, la carrera judicial, quien quiere iniciar, entrar pues desde el cargo más abajo y que quiere ir a aspirar, lo puede hacer a través de esta carrera, es decir, de diferentes actividades que realiza el Poder Judicial, pues para poder elegir a a las mejores personas, a los mejores cuadros que les permitan, en este caso, ser juzgadores. Platícanos un poco sobre esta carrera que tú has hecho, mi querido Vladimir. Tú eres secretario, pero pues no llegaste de la noche a la mañana, eres muy joven, pero tuviste que hacer esta carrera. Platícanos un poco qué es la carrera judicial y por qué se debe seguir manteniendo para la elección de los juzgadores. Así es, querida Verónica, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, quiero hacer una plática muy relacionada con lo que nos ha explicado el maestro Raúl. Para empezar, yo quiero partir de lo más básico. Me quiero dirigir a tu audiencia sin que se les complique entender esta situación.
de dónde viene, cuál es su origen y hacia dónde va en sus consecuencias. Para ello quiero iniciar eh, con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, el poder reformador, los legisladores nos están estableciendo que el supremo poder de la federación se va, para su ejercicio, a dividir en tres: en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Reafirmo, se está aluciendo al poder judicial de la federación. Esto es muy importante, como lo recalcabas al inicio, porque hay que hacer una distinción para efectos de entender mejor la reforma. Así como existe un poder judicial de la federación que está en cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, cada una de esas entidades federativas también tiene a su poder ejecutivo local, cuyo titular es el gobernador o gobernadora. Tiene a su Congreso local, que son sus diputados locales, y también tienen a su poder judicial local, a través de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada estado. Esa es una diferencia que tiene que hacerse de manera notoria cuando estamos hablando de esta situación. ¿Por qué? Porque la gente ignora y habla desde el desconocimiento de qué se está sucediendo. Eh, Se habla mucho de corrupción. Eh, Mira, cuando he tenido oportunidad de platicar con la gente y le digo, indícame en dónde está la corrupción, qué es la corrupción para ti, o dónde está, quiénes son. Desafortunadamente, pues nos hablan de entidades, la mayoría de las veces nos hablan de entidades como tribunales de justicia administrativa, juntas locales, fiscalías u otro tipo de organismos que no forman parte del Poder Judicial de la Los Federación. jueces conciliadores, También, así es, los municipales, ¿no? Que los confunden claro, muchísimo y la gente está súper confundida. Perdón. así es. Bueno, todas estas autoridades pues no forman parte del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación lo tenemos identificado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y además los órganos jurisdiccionales que son juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Y en esencia, ¿a qué se dedican? En su mayoría de asuntos, a lo que nos dedicamos es al juicio de amparo. Es cierto, también se resuelven asuntos, se conocen asuntos en materia de procesos penales federales, en materia mercantil, en materia civil, pero el gran grueso de los asuntos que se ven en el Poder Judicial de la Federación son juicios de amparo, indirectos y directos. Los juicios de amparo, a quien se demanda es autoridad o autoridades. Se les demanda actos que el gobernado considera arbitrarios y que vulneran sus derechos humanos. Y te voy a poner ejemplos. He tenido la oportunidad de trabajar tanto con el amparo indirecto como el amparo directo como secretario de juzgado de distrito y de tribunal colegiado de circuito. En juzgados de distrito, nosotros recibimos amparos en donde los gobernados demandan a actos de autoridades, eh, tanto autoridades del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial a nivel o en el ámbito local y federal. Nosotros hemos conocido asuntos como donde se reclaman la falta o el indebido emplazamiento a un juicio, la interlocutoria resoluciones incidentales emitidas donde se están reclamando gastos y costas, resoluciones de pensiones alimenticias, donde se modifican o se reducen las pensiones de guarda y custodia, ya sea en su cambio o porque no están de acuerdo en que sea decretada en uno de los dos papás o familiares distintos a ellos, órdenes de aprehensión, órdenes de detención, arrestos, incomunicación, actos que van en contra del servicio de proporcionar la salud, de atención médica y contra actos también del Ejecutivo y Legislativo como normas de carácter general, amparos contra leyes, leyes o reglamentos emitidas también por el Ejecutivo Federal. Entonces, todos esos actos, cuando nosotros, después de un estudio constitucional, analizamos que son violatorios de derechos humanos, tenemos que pronunciarnos protegiendo con el amparo a todos los gobernados que lo soliciten y que, por supuesto, proceda el amparo para protegerlos contra esos actos que vulneran sus derechos humanos.
nosotros desafortunadamente no participamos en los demás actos donde la mayoría de la gente identifica los problemas de corrupción. Aclaro, no estoy afirmando que no pueda haber corrupción. Ese es un fenómeno natural que se puede dar en cualquier autoridad y poder y en cualquier ámbito. Bueno, partiendo de aquí, eh, quiero adentrarme a lo que es la carrera judicial. La carrera judicial, eh, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, está identificada como un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades. Esto es, se crea todo un engranaje para que cualquier persona que esté interesada en hacer carrera judicial, en ingresar al Poder Judicial de la Federación, lo pueda hacer a través de concursos de oposición. Actualmente, en los últimos años, se han hecho concursos de oposición para ingresar desde los niveles más bajos, como pueden ser oficiales judiciales. Cuando ingresan, se les da la oportunidad de trabajar. Si es un servicio de vocación y gusto, pueden acceder al siguiente nivel, que es de actuario judicial. Aquí también se aplican exámenes de oposición. Tienes que vencer a tus demás compañeros y los de mejores calificaciones pasan a las listas. Eh, Después viene el otro escalafón, que es el de secretarios de juzgado o de tribunal colegiado, y es a través de otro examen de oposición donde tienes que acreditar y tener las mejores calificaciones para obtener tu patente y poder ejercer. Y sucede lo mismo con los cargos para llegar a ser titulares, jueces y magistrados. Actualmente yo te puedo decir, por la experiencia que estoy cerca de cumplir 16 años de carrera judicial y te quiero comentar, he tenido oportunidad de concursar para el cargo de juez de distrito y los últimos concursos hemos sido cerca de 2,000 personas participantes, de los cuales pasa un porcentaje muy pequeño a la segunda etapa. ¿Quiénes son? Pues son los mejores promedios. Y los mejores promedios, eh, te estoy hablando, incluso hay a veces de calificaciones de 94 a 100 quienes se pelean esos lugares para pasar a la segunda etapa. Los demás compañeros, bueno, pues en ese momento se descalifican y ya los que pasan en esa segunda etapa se enfrentan tanto a un examen escrito, que es la elaboración de un proyecto de sentencia que se califica también, y por otra parte a un examen oral, en donde miembros del Consejo y designados por el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Federal de Formación Judicial, te examinan y graban sobre un tema en específico que se escoge para ver tus capacidades y se suman todas las calificaciones para decretar el vencedor. Esta situación muy acertadamente, y lo comparto con el maestro Raúl, da la democratización de la justicia. ¿Por qué? Porque no es verdad, categóricamente y de manera muy firme te lo puedo asegurar, no es verdad que el Poder Judicial de la Federación o sus servidores públicos no estén democratizados. Y está mal entendida una democratización por voto popular. ¿Por qué? Porque nosotros no funcionamos y no hacemos lo mismo que el poder ejecutivo o el poder legislativo. Nosotros participamos como un poder, pero de manera impopular. No necesitamos estar, eh, que la gente nos conozca, que sepa qué hacemos, cómo lo hacemos, con base en la popularidad, poder llegar a ser y tener el cargo de un titular. Nosotros, en nuestras sentencias, como titulares, estamos haciendo una democratización de la justicia. ¿Por qué? Precisamente porque somos personas que hemos sido designadas a través de concursos de oposición, a través de méritos, de cursos, de diplomados, de especializaciones, de una carrera judicial. Los titulares, jueces y magistrados, al emitir sus sentencias y exponer en ellas su expertise, su experiencia, su profesionalización, están ejerciendo esa democratización que requiere la justicia que México necesita. Yo honestamente no me explico por qué en el 2021
el presidente de la República promulga una ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Si en aquel momento él consideraba que no era lo adecuado, pues yo creo que entonces debió haber emitido una reforma al Poder Judicial de la Federación como la que ahora emite. Me parece que no es la vía en el momento político, en el momento que vive el país, de poder hacerlo, porque lo que se pretende, sin duda alguna, es tener a través del voto popular jueces que, que pueden incurrir en una dualidad de riesgos. La primera, pues la inexpertise. Gente que pueda llegar a ejercer el cargo sin la experiencia que te puede dar los años de carrera judicial, que no están preparados para esa especialización tan técnica que constituye el derecho constitucional. Y por otra parte, pues se corre también el riesgo de que se cuente como titulares con gentes afines al poder, tanto ejecutivo como legislativo, y tiendan a obedecer los intereses de ellos. Y esto, como consecuencia, pueda generar que cambie el paradigma de los criterios jurisdiccionales que tenemos, incluso adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos de interés del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay otros riesgos secundarios a la postre de una elección de jueces y magistrados por voto popular. Por ejemplo, eh, digo, al margen de que se pueda concretizar la politización eh, de ellos, pues se puede generar un desinterés por parte de la población para ejercer el voto. Lo hemos visto en las elecciones muy recientes. em, la elección de las personas que nos representan, a veces la elección es muy baja, se va perdiendo el desinterés. Nosotros no necesitamos ser populares para una elección e incluso la sociedad puede llegar a quitar ese interés en el voto de los jueces, y eso haría una falta de legitimación de aquellos que pudieran ostentar el cargo con una votación muy baja. Yo creo que lo correcto no es una elección de titulares a través de un voto popular. Se debe respetar la carrera judicial. Es sin duda una situación que profesionaliza a aquellas personas que quieren ejercer el cargo de titulares, tanto de juzgados de distrito como de tribunales colegiados, y por supuesto que se puede hacer una reforma judicial de manera integral. Nadie de nosotros que formamos parte del Poder Judicial de la Federación nos cerramos a una reforma, porque nosotros mismos sabemos que todo es perfectible y todo se puede mejorar, pero desde un punto de vista de un interés superior y en beneficio de la sociedad, no nada más de un interés hacia otros poderes. Así es, mi querido Vladimir. Y creo que todos estamos de acuerdo, podremos estar de acuerdo en su mayoría de que sí requerimos una reforma, pero una reforma de no partir de cero, porque esto estarían, vamos hablando de partir de cero, ¿no? Es como si llegan recién egresados a querer dirigir, bueno, llevar impartir justicia cuando no tienen la experiencia, como comentaban hace rato, ¿no? Como decía Raúl, la experiencia necesaria, la carrera judicial indudablemente da muchos elementos para que los juzgadores sean cada vez mejores. Y Claro. la competencia sana que se da a través de estos, pues, de estas convocatorias que hacen para poder cubrir vacantes de jueces y magistrados, pues también alienta a que los que están involucrados y quieran aspirar a algún cargo, pues que realmente le estudien y que se enfrenten a los mejores, pues para poder, pues tasarse, ¿no? Es ir sobre el tamiz de que sean los mejores juzgadores, ¿no? Así es. Mira, para terminar la intervención, solamente quiero refrendar que los jueces deben ser formados, no Así es. votados. Muy bien, pues de acuerdo contigo, mi querido Vladimir. Espero que esto lo hayamos, nos hayan permitido que la gente que nos está escuchando, bueno, haya podido entender esta parte de la importancia que tiene el que se mantenga la carrera judicial, la importancia de que se le reconozca a los que ya llevan esa carrera judicial, ¿no? Y no que vengan de fuera
un X, así literalmente un X, que no conoce sobre, pues, sobre la impartición real de justicia que es del otro lado, ¿no? Muy bien, pues Sergio, ya casi estamos a punto de terminar. Nos quedan ahí ya 10 minutitos. Muchísimas gracias, mi querido David. Y bueno, Sergio, ayúdame a hacer una breve conclusión de lo que acabamos de platicar y la importancia de que la gente, Sergio, se pueda informar de la realidad que se está viviendo, que la realidad que es el Poder Judicial de la Federación, para contrastarlo con lo que se está diciendo con el discurso oficial, mi querido Sergio. Creo que eso es importante que podamos hacer y pues para ir concluyendo lo que nos dijo Raúl y nos comentó Vladimir. Claro que sí, Vero, con todo gusto. He escuchado con mucha atención y mucho respeto a mis compañeros disertantes en esta ocasión. Y verdaderamente, como tú lo advertiste, Vero, son personas pues, muy avesadas en el tema, muy bien documentados. La exposición de Raúl fue como todas las que él hace, brillante, muy clara, muy bien llevada. Y cómo prácticamente nos demostró a través de su disertación que el sistema de elección popular es un sistema para que si bien lo han implementado en otros países, el último país que lo implementó, que fue Bolivia, advertimos que no funciona. Vamos, nosotros no somos, dentro del Poder Judicial de la Federación, no estamos defendiendo absurdos, no estamos defendiendo cotos de poder y mucho menos de los privilegios de los que se habla de una manera completamente equivocada y completamente errada. Simplemente queremos defender una razón, nada más, una postura de razón, una postura de lógica, una postura que nosotros hemos vivido y que estamos viviendo día a día en el desempeño de nuestras funciones, ¿no? Ese, ese sistema de elección popular, que como bien lo dijo nuestro amigo Raúl, está tomado prácticamente del modelo de Bolivia, ¿no? Ni siquiera del modelo de Estados Unidos y tampoco del de Suiza, que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, ya no sé, hubiera sido lo menos peor, hubiera sido lo menos peor, pero se fueron pues a un modelo sudamericano, no es por denostar absolutamente a nadie, a nada, pero se fueron al modelo sudamericano que estamos viendo a nivel internacional que no funcionó. Es un sistema que no funciona, no es una testarudez, no es defender una posición testaruda ni aferrarnos a una sin razón como clavo caliente, es evidenciar desde muchos flancos, desde muchos puntos de vista, que los sistemas que se proponen en la reforma no funcionan, cuando menos en ese aspecto, en la elección popular. Y otro tema que tomó Vladimir muy importante es el de la carrera judicial. Es la carrera judicial que, como bien lo dijo Vladimir, en el 2021, tanto el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia como el presidente de la República se reunieron e hicieron un esfuerzo muy grande e hicieron un producto legislativo de gran calado. Por cierto, perdón que te Precisamente, interrumpa, Sergio. Por cierto, fue sí, Saldívar, ¿no? efectivamente, era el presidente en turno de la Suprema Corte, junto con el titular del Ejecutivo y por supuesto el legislativo, porque fue por donde pasó la ley, pero se reunieron, hicieron un esfuerzo muy importante y muy grande por expedir la ley de carrera judicial, un producto legislativo que viene prácticamente a erradicar, a pretender erradicar esos vicios que sí tenía el Poder Judicial de la Federación, del famoso nepotismo, y de querer, pues, coartar o querer limitar, socavar completamente con vicios que traía ya por inercia el Poder Judicial de la Federación. Y déjeme decirte una cosa, como una persona desde adentro del Poder Judicial, sí se logró, se radicó y en mucho en la práctica esta nefasta del nepotismo
que no nada más es privativo del Poder Judicial de la Federación, déjame decirte. Está evidenciado en redes sociales, está documentado con datos duros que el nepotismo existe absolutamente en todas las instituciones, pero eso no es justificación, no nos lleva a ninguna justificación. Tenemos que enfrentar los problemas y los tenemos que enfrentar con el de frente, ¿no? Tenemos que enfrentarlos, darles la frente, entonces frontalmente. Entonces, esa mala práctica, esa nefasta práctica del nepotismo y además de querer meter, no sé, cuestiones aviesas, cuestiones siniestras en la carrera judicial o en la selección, el proceso de selección de juzgadores, vino a minar muchas cosas. Y sí, si no lo radicó, sí lo sometió a unos cotos, a unos límites muy importantes. Pues fundamentalmente esa cuestión del nepotismo y de la carrera judicial. Las dos cuestiones se lograron, si no erradicar, sí controlar en un alto porcentaje a través de esa ley de la carrera judicial, que vamos, podría ser tema para otra, en otro momento, ¿no? Claro. Para desarrollarlo en otro momento. Pero vaya, dicho nada más sea como una base para lo que se está diciendo. Esa ley de 2021, ese producto legislativo de 2021, estuvo muy bien estructurado y estuvo muy bien aplicado por parte, se viene aún aplicando muy bien en el interior del Poder Judicial de la Federación. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, a mí me llamó mucho la atención en la cuestión con la que empezaste este programa, hablando de las cuestiones estas de lo que quiénes somos y qué es lo que verdaderamente hacemos en el Poder Judicial de la Federación. Porque como tú puntualizabas, se nos fácilmente el común de las personas, y eso ellos no tienen la culpa, de ninguna manera tiene la culpa el pueblo, pero sí fácilmente se nos confunde. Se nos confunde con la fiscalía, se nos confunde con los poderes judiciales del fuero común, se nos confunden con los ministerios públicos, hasta con la policía. Entonces, pues, ¿por qué? Porque hay una falsa información, pero no de nuestra parte. Quienes se han acercado por cualquier motivo al Poder Judicial de la Federación y de alguna o de otra manera, por algún asunto, personas como tú que incluso estuviste en la escuela judicial tomando cursos, sigues tomando cursos ahí, ustedes advierten lo que realmente hacemos. Y en esta ocasión yo quiero tomar este foro, tomar tus micrófonos, precisamente para dirigirme, pero al común de la gente, a las personas, pues, con las que nos están escuchando, que no necesariamente son abogados ni abogadas, pero sí explicarles con un lenguaje amigable, Vero, lo que nosotros somos y lo que hacemos. El Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente, digo, les acomode o no para discursos políticos a otras personas, o les acomode o no a otras personas para, pues, difundir algunos artículos o difundir algunos mensajes, les acomode o no, ¿verdad? Nosotros, por lo que hacemos, es defender a la población, defender al pueblo con los famosos llamados juicios de amparo, que es lo fundamental que hace el Poder Judicial de la Federación, porque como dice Vladimir, se llevan procedimientos de carácter penal federal, se llevan procedimientos de carácter civil federal. Sí, pero eso es, digamos, un bajo porcentaje. El más alto porcentaje es el ser los defensores de la Constitución. O sea, lo tratamos de decir con el lenguaje más amigable, porque eso somos y eso hacemos. Nosotros, a través del juicio de amparo, que se le llama juicio de amparo, juicio de garantías, o como lo queramos entender, está precisamente para defender al ciudadano común, a la ciudadana, al trabajador, al empleado, a la empleada doméstica, ¿sí? De abusos de poder, de actos de autoridad,
porque como alguno de nuestros disertantes decía, la parte contraria en un juicio de amparo, tú no te vas a pelear contra un particular. Y bueno, tendríamos que entender que hay particulares que ejercen actos de autoridad, pero bueno, tendríamos que entender fundamentalmente que el juicio de amparo justamente está para defenderte de actos de autoridad. De manera que Así cuando tú es. acudes en demanda en demanda de la justicia constitucional, quien va a ser tu contrario, tu contraria, es una autoridad, necesariamente, porque así está diseñado el sistema de justicia en México. La parte contraria, tu demandado, para que lo entendamos, para que lo asimilemos fácilmente, yo soy el actor que se le llama quejoso y la parte demandada que se le llama tercero interesado o se le llama autoridad responsable, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Una autoridad. Esa autoridad puede ser de índole o de competencia federal, de competencia estatal o de competencia municipal, pero siempre va a ser una autoridad. Y es el único medio de defensa que tenemos al alcance, el común del denominador de los ciudadanos, es el único medio de defensa para hacerle frente a esos actos de autoridad. Así es. Ahora, ¿quién te lo resuelve? Eso te lo resuelve un juzgador, que puede ser un juez de distrito o puede ser un magistrado de circuito. Esas personas llegaron a ese cargo, pero antes de llegar a ese cargo, tuvieron que pasar por todo un camino que les llevó años, muchos años de preparación. No es querer denostar con esta situación y querer decir, no, pues ahora van a llegar quién sabe qué personas. No, en realidad, si se instaura este procedimiento y si se lleva a cabo y se pasa la reforma, tal vez, ¿verdad? Y si se llega a establecer este sistema de elección, pudieran llegar personas brillantes, ¿sí? No lo dudo, que pudiera llegar a haber personas brillantes, abogados que están dentro de la sociedad, que nunca han estado dentro del Poder Judicial de la Federación y que pudieran llegar como titulares, como juzgadores. Bien. Sí, pero te comentaba, eh, las personas que llegaron a esos escaños, a esos lugares, a ser como titulares, ya sea como juzgadores, como jueces o como magistrados, son personas que tuvieron detrás pues una formación de mucho tiempo. Es decir, no llegan, no pueden llegar. Es imposible que lleguen personas improvisadas de acuerdo al sistema que en este momento rige a la carrera judicial. ¿Por qué no pueden llegar de manera improvisada? Porque se requiere de ir escalonando, de ir ascendiendo de un puesto, de un cargo a otro, hasta llegar a esos peldaños de ser juez o de ser magistrado. Por eso es que no se puede llegar de una manera improvisada. Los concursos son muy complicados, las etapas son muy complicadas, son etapas, son exámenes que se formulan de una manera muy especial, muy específica. E incluso también Raúl sabe de esto, también estuvo en el instituto y también sabe de lo que estamos hablando. Él fue parte del instituto, el entonces Instituto de la Judicatura Federal, y él era de las personas precisamente que estaban en esa preparación de los exámenes. Y él nos puede hablar inclusive nos puede hablar también en ese tema, porque a él le consta cómo se hacían a nivel interno dentro del instituto la dinámica de los concursos. Y ahorita me gustaría, si nos hace el favor todavía, nuestro amigo Raúl, de que también nos platicara, porque él estuvo en eso, y que nos platique si verdaderamente se dan cuestiones de otra naturaleza, y que nos platique cómo son los procesos de rigurosos para la selección, un proceso selectivo muy, muy riguroso a nivel interno para elegir a las personas que, como decía Vladimir, eligen a los más altos promedios, a las calificaciones más altas, y bueno, pues eso se ve reflejado después en el ejercicio de la función. Por eso es que a nosotros en el Poder Judicial de la Federación nos ofende bastante que se nos presente ante la autoridad
como verdaderos delincuentes, como personas que estamos en contubernio con grupos de poder a quienes ya se nos da la categoría hasta de sirvientes de grupos de poder, de sirvientes de despachos, de consorcios jurídicos, ¿sí? No somos eso, de ninguna manera. Y tampoco estamos dentro del Poder Judicial de la Federación para liberar delincuentes. Así es. Nunca se ha hecho y no creo que se llegue a hacer. Y si se liberan los delincuentes, es porque existen elementos, ¿verdad? Que así se debe, que se debe de actuar esa famosa frase de conforme a derecho, ¿sí? Así es. Se tiene que hacer, no por una dádiva, no por cuestiones de servilismo, ni por ni por alguna cuestión, no, de alguna otra cuestión. Eso no somos. Ni somos delincuentes, ni liberamos delincuentes, ni somos sirvientes de ningún grupo de poder, ni somos ineptos, ni somos impreparados, ¿sí? Y eso de la cuestión del nepotismo, que alguna vez se dio, se ha radicado y muchísimo. No saben ustedes de veras, y me gustaría platicar de esto estos últimos minutos, para que a nosotros se nos expida un nombramiento, para que un titular expida un nombramiento para una persona que es de nuevo ingreso o que quiera pasar de un tribunal a otro o que quiera ascender de un escaño a otro, pasa por una revisión muy rigurosa en el Consejo de la Judicatura Federal, ¿sí? En nuestro órgano de control interno. Y el órgano de control interno investiga a la persona a la que se le va a dar el nombramiento, si tiene familiares, si tiene nexos, cómo llegó, por qué se quiere cambiar, si puede ascender o no. Y el propio Consejo de la Judicatura Federal, si considera que el nombramiento es improcedente, lo rechaza. ¿Por qué? Porque había algún nexo familiar, porque había alguna cuestión ahí que no cumple con la normatividad, y sea quien sea. Así es. Eso fue gracias a la ley que se estableció en el 2021. Hubo mucho cambio de titulares, precisamente porque se advirtió que esos titulares tenían ciertas familiaridad, tenían ciertas relaciones familiares con algunos otros empleados. Cada año nosotros tenemos que entrar a un sistema y declarar bajo protesta de decir verdad y actualizar nuestras relaciones familiares, cuando menos una vez al año, Vero, Ujú. ¿sí? Y lo tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad. Y de eso está enterado el Consejo de la Judicatura Federal. Y el Consejo de la Judicatura Federal revisa mi documento y el de Vladimir. Y lo firmamos electrónicamente bajo protesta de decir verdad. Si tenemos relaciones familiares o no. Y si tenemos relaciones familiares, también tenemos que mencionar quiénes son y dónde están. Claro. Digo, si esto no sirve y si eso no es transparencia y si eso no es actuar conforme a derecho y conforme a la ley que se estableció en el 2021, pues entonces no sabríamos qué más hacer para demostrarle a la gente que no somos lo que dicen que somos, Así es. ¿sí? Muy bien. De esto poco se sabe, pero existe, Verónica. Así Existe es. el control, ese control riguroso para hacer los exámenes de selección, para hacer cambios de adscripción, para ocupar un nuevo cargo, para expedir un nombramiento. No se pueden expedir los nombramientos nada más porque se es titular. Y no Sí, se pueden expedir a cualquier persona. así es. Se Mi pasa Sergio, por un, sí, incluso, perdón,
para tomar como externos, como fue en mi caso, para tomar un curso simplemente pasamos filtros, simplemente Así para es. tomar el curso. O sea, y se pasa filtro y se pasan una serie de cosas para simplemente tomar el curso, ¿no? Y decir si estamos aptos o no aptos para tomar ese curso. Efectivamente. Yo sé de la rigurosidad, Así es. del gran compromiso que tiene el Poder Judicial de la Federación, no solo con, con su trabajo que comentaban ustedes hace rato, sino también el compromiso que tienen ustedes para la enseñanza de los estudiantes, de los litigantes, de los que tenemos el interés de irnos actualizando. Eso es algo que pocos poderes locales realizan y que además ustedes lo han hecho muy bien, porque han ayudado a muchos, a mucha gente, y yo me incluyo entre ellas, pues para estar actualizados, para estar informados, para tener lo más reciente que hay en jurisprudencia, en fin. Y esa es una labor que también está menospreciando esta nueva reforma. Y para ello me gustaría, así como lo propuso mi querido Sergio, que Raúl nos pueda comentar esa parte. Yo sé de la rigurosidad que implica simplemente para tomar un curso, insisto, ¿no? Y eso a mí siempre me dio la buena espina, la certeza de decir que de lo que se saca de ahí son cosas buenas. Yo no quiero verme como chayotera, pero sí quiero exponer mi experiencia propia, ¿no? Por eso es que es doloroso escuchar que se les diga que el Poder Judicial, eh, pues solamente se va a poder limpiar a través del voto para combatir la corrupción. Y para eso me gustaría, mi querido Raúl, ayúdanos. Tú que has formado parte del sistema judicial federal y que ahora como investigador, toda la información de la que te has llegado para hacer este trabajo de derecho comparado y que nos compartas en eso que has estudiado, de lo que en relación a lo que has estudiado, de esto que están llamando del dichoso Tribunal de Disciplina, ¿no? Que yo lo entiendo que se tiene desde el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que para eso está esta parte que comentabas, mi querido Sergio, de cómo se ha ido quitando ya el nepotismo, de cómo se ha ido eliminando, que incluso a mí me tocó escuchar a varios compañeros cuando estábamos en los cursos, decían, no, sí hay nepotismo, ¿no? Pero eso estoy hablando del 18-19 con esta reforma que se implementó y esa experiencia de todo lo que ustedes armaron y que se rebusteció de alguna manera con esta ley, eh, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, mi querido Raúl, los que estamos acá afuera? ¿Cómo vemos, cómo podemos encontrar esa información que nos ayude a disipar esa decisión de creer o no creer con el discurso oficial, mi querido Raúl? No sé si me expliqué con tanto que dije, pero bueno. Sí, no, muy claramente. La verdad es que es difícil, son temas muy técnicos, evidentemente, ¿Sí? pero sí se puede, justamente vuelvo al derecho comparado, como bien lo propones. No encontramos un tribunal similar, un tribunal en el cual se vaya a controlar a los jueces de esa manera. No quiere decir que no haya controles. En todos los sistemas hay controles para los jueces, ¿no? Pero lo mencionaba Sergio acertadamente, hay un órgano interno de control y que es el que toma esas determinaciones, hay una Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo, en fin, hay órganos que controlan, ¿no? Y ven si hay una actuación irregular de los jueces, ya existe. Lo que ahora se propone es algo único, ¿no? Algo único y que también hay que decir que lo que ahora se propone al elegir jueces de todos los niveles es algo único, porque eso no lo hacen ni en Suiza, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Bolivia. Ni Obama lo Eh, tuvo. sí, y bueno, y entonces ahora se quiere hacer algo a la mexicana, ¿no? O sea, vamos a innovar. ¿Por qué nosotros podríamos ser superiores a los demás y a nosotros sí nos va a salir bien este experimento? La justicia es algo demasiado serio como para experimentar con ello, Claro. ¿no? Para estar jugando, ¿no? Pero bueno, un tribunal como este, Verónica, al menos hasta donde yo tengo conocimiento y vaya que he analizado, creo, bastantes sistemas a nivel comparado, pues no hay un tribunal igual, ¿no? En el cual lo que se quiere es que cualquiera pueda denunciar, que se va a juzgar si resolvieron, por ejemplo, fíjate esto, contra el interés público.
¿qué es el interés público? Es algo que incluso hay muchísimas sentencias que han tratado de explicar qué es eso y es bien difícil, es uno de los conceptos más difíciles. Pero entonces quizá contra interés público es que si están talando árboles en una selva, vamos a suponer que a alguien se le ocurra construir un tren en la selva, ¿no? Y entonces está talando muchos árboles y alguien le pide al juez que detenga esto, que se verifique si hay permisos de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental y permisos, y lo suspende esa obra el juez. Entonces, ¿podría ese tribunal considerar que resolvió contra el interés público? Porque el interés público podrían definirlo como que es mejor que se talen esos árboles porque el gobierno quiere que se haga esa obra, ¿no? Qué Y a grave. lo mejor el interés público es más bien que se conserven esos árboles porque esos nos dan aire y evitan que haya un deterioro ambiental mayor al que ya hay. Cuando talas 10 millones de árboles o 7 millones de árboles, pues dime si no alteras el ecosistema. Pero eso un juez lo puede paralizar. Y tan es así que lo paralizó y quizá ahí está una de las motivaciones de esta Así reforma, es. ¿no? Pero bueno, entonces, un tribunal como este va a ser una santa inquisición judicial, porque entonces cualquiera va a poder ir a acusarte. Si una de las partes, en todos los juicios alguien pierde y alguien gana, el que pierda va a poder acusarte que te vendiste, que fuiste un corrupto como juez, ¿no? Y entonces Claro. se inicia un procedimiento contra ti, ¿no? Le decía bien Sergio, no se liberan delincuentes, claro que no, pues quien se libera es porque la presunción de inocencia que todos tenemos no fue derrotada. El Ministerio Público, la Fiscalía, no ofreció suficientes pruebas y por lo tanto, pues no le quedaba al juez más que liberarlo, ¿no? A lo mejor el juez se equivocó, sí, pero si se equivocó, la fiscalía tiene un recurso y entonces en ese recurso podrá analizarse si la actuación del juez estuvo bien o no dictada. Pero finalmente, ¿qué va a pasar? Si tú liberas a un inocente, pues van a decir, no, entonces tú te coludiste con los criminales, liberas delincuentes, vamos ante el tribunal de disciplina. Y entonces el efecto de eso, y quiero que lo piense bien la audiencia, es qué va a pasar con todos aquellos, nosotros todos, que un día nos detengan y que nos toque un juez elegido por voto popular, si pues, este absurdo llega a consumarse, y el juez por voto popular diga, no, pues yo creo que mejor lo dejo en la cárcel porque si no, a mí me va a venir el tribunal de disciplina y entonces me va a castigar, ¿no? O sea, piensen en eso, piensen en sus hijos que salen de noche, ahí en el Zagualcoyotl o cualquier otra área, y que se van a una fiesta a divertirse sanamente y que regresan caminando a casa y que a las 11 de la noche los detiene la policía y que les inventa un delito. Y entonces cuando lleguen ante el juez va a decir, no, no tengo pruebas, pero sí lo tengo que condenar, porque si no, pues el Tribunal Judicial de Disciplina viene en mi contra, ¿no? Porque liberé a un delincuente que no era delincuente, ¿no? Entonces, piensa nada más esa consecuencia. Estamos sujetos a que a cualquiera, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros papás, los detengan. Y estoy poniendo el ejemplo de la libertad, que es uno de los más graves, ¿no? Pero Así es. muchos más, que nos quiten una tierra, que nos quiten nuestro terreno. Raúl. Y bueno, y contestando también, sí. Perdón. Y eso sin contar, mi querido Raúl, que la propuesta de la reforma, este Tribunal de Disciplina, se va a componer una tercera parte por la propuesta del legislativo, una tercera parte por la propuesta del ejecutivo y no sé qué más. Si no estoy con esos datos imprecisos. Eso, lo único que genera es tener personas a modo. Hay que decirlo con esas palabras, Sí. a modo, que implica que van a responder a los intereses del gobierno en turno, ¿no? Entonces, Exacto. eso sin contar, o sea, todo esto que estás comentando que es gravísimo y que es aterrador, también lleva de fondo, ¿sí? De que este tribunal, pues es una propuesta enormemente considerada para el ejecutivo en turno. Entonces, pues, ¿dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la neutralidad? Se va perdiendo todo eso. Eso es lo que necesitamos que vea la gente, que el común de la gente, bueno, pues dice, ay, sí, ¿qué cambios? Pues a todo mundo nos interesan cambios, pero el fondo de las cosas no lo están sabiendo, porque no lo están diciendo. Y No, bueno, no, perdón no. que te interrumpí, mi querido Raúl, No, pero es que es es esta eso, no estoy pasión, ¿no? totalmente de acuerdo con eso, Verónica, lo explicas muy bien, porque realmente lo que tiene que dimensionar en nuestro auditorio es qué consecuencias reales tiene para ellos. O sea, tienen ahorita jueces preparados, que tienen quizá defectos, que puede perfeccionarse el sistema, como bien decía Vladimir, se puede perfeccionar el sistema. Eso no hay duda y hay varias propuestas que se pueden asumir al respecto, ¿no? Pero
lo cierto es que ahorita hay jueces con cierta preparación, hay cierta predictibilidad. A mí vienen como abogado, que litigante y consultor, que también lo soy, un cliente y me dice, oiga, me quieren quitar mi terreno, bueno, pues, ¿qué alternativas tiene? A lo mejor nos promovemos un amparo, a lo mejor promovemos un juicio, que a lo mejor va a llegar después al amparo. O sea, y hay posibilidad de que ganemos, abogado, pues sí, hay la posibilidad porque hay jurisprudencia que lo protege, hay sentencias de la Corte que dicen esto, de los tribunales colegiados. Hay una cierta predictibilidad. ¿No? Nunca podemos asegurar que puede ganar porque finalmente la decisión es de los jueces que van a decidir, entendemos imparcialmente, pero hay una predictibilidad. En el momento en que haya jueces populares, por elección de voto popular, ya no va a haber esa predictibilidad. O sea, cada quien va a poder tener un criterio distinto porque a lo mejor ni siquiera entiende las figuras, ¿no? Porque a lo mejor va a tener compromisos con alguna de las partes. Imagínate que tengas que litigar con alguien que es influyente en algún partido político de los que designó a esos jueces, en el poder legislativo o en el poder ejecutivo, pues tienes perdido. Y la predictibilidad va a ser justamente al contrario. Lo predecible es que van a resolver siempre a favor del gobierno y no del gobernado. Y eso es gravísimo, porque si un día te quieren quitar tu tierrita que con tanto trabajo construiste porque quieren un día construir ahí algo y no te quieren pagar una indemnización y te van a expropiar o te la quieren quitar a la mala sin previo juicio, bueno, pues entonces eso es lo grave que a la gente le puede afectar, ¿no? El gobierno te puede poner multas, ¿no? Una multa enorme, o al rato porque declaraste mal los impuestos, porque no le sabes mucho, no tienes dinero para contratar un contador, o a lo mejor contrataste un contador y el contador se equivocó, pues al rato te acusan de un delito fiscal y entonces te vas a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y entonces un juez electo popularmente va a decir, no, pues el gobierno tiene la razón y tienes que pagar impuestos. ¿Cómo? Pero si fue un error, si no es cierto, esa declaración no es la mía. Bueno, alegues lo que alegues, pues de aquí a 2 años, pues a ver si obtienes sentencia absolutoria o te quedas ahí en la cárcel, ¿no? Eso es lo que va a impactar. Eso es de horror, mi querido Raúl y mis queridos invitados, porque sí preocupa que estamos, la gente así, con esta reforma, los que estamos de a pie de este lado, estamos en el total estado de indefensión. Y yo no quisiera yo me gustaría más bien que la gente se estuviera informando para que podamos defender, ir justamente a defender esto que ustedes empezaron a hacer hace unos días y que, Vladimir, me gustaría que comentaras ya pues, para concluir prácticamente. Sí, pero Dice el discurso oficial que la reforma no atenta contra la carrera judicial ni contra los que quieran o aspiren a otro cargo pues, más elevado. sí, Cuéntanos, ¿es cierto o no mira, es cierto, mi querido Vladimir? Porque ya me confundieron, ya hasta me lo estoy creyendo. mira, este aspecto también es relevante y va dirigido a la gente que conforma el Poder Judicial de la Federación. Mi punto personal, me parece que es un aspecto solamente para tranquilizar, pero que de verdad y en el fondo no nos da seguridad jurídica a ninguno. ¿Por qué? Lo estamos viendo plasmado en el artículo 10º transitorio que contiene el decreto de reforma constitucional. Se establece que se garantizarán los derechos de los trabajadores y demás. Sin embargo, yo estoy convencido, como muchos de mis compañeros, que esto se está quedando en el papel. ¿Por qué? Porque al cambiar el modelo del Poder Judicial de la Federación, al desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, crear un tribunal de disciplina y nuevas áreas administrativas, pues llegará el momento en donde se tengan que revalorar las condiciones generales de trabajo y esto nos va a afectar a nosotros, porque también no olvidemos algo muy importante. Eh, Próximamente también se estará viendo el presupuesto de egresos. Y muy seguramente con este modelo de austeridad del gobierno, pues no van a aumentar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Por el contrario, y esto va a conllevar precisamente a que esas condiciones generales de trabajo y los derechos que tenemos los trabajadores se van a ver afectados. Sin duda alguna sucederá. Y aunado a ello, yo podría concluir con los últimos comentarios que hicieron mis compañeros. Todo esto implica perder la independencia judicial que con tanto esfuerzo y lucha se ha logrado y que con esa independencia se ha tenido la libertad sin tener presión alguna
algún otro poder o algún otro ente distinto a lo que consta en el expediente de resolver, ya sea a favor del quejoso, en contra del quejoso o de la parte actora o demandada, tanto en juicios civiles, mercantiles, de trabajo o de los procesados o las víctimas o ofendidos. Eh, Se habla mucho de corrupción eh, y lo enfocan sobre todo a la cuestión penal. Yo te quiero hacer un comentario. Eh, las personas de a pie, como mm, tú, mis compañeros ahorita en la grabación, yo, mis vecinos y demás, no somos populares, no nos conoce la gente. Entonces, ¿por qué si a mí me pudieran detener de manera arbitraria y con una violación al debido proceso, y eso lo detecta un juez federal a través de un amparo, me otorga la libertad? ¿Y por qué entonces, como no me conocen, pueden hablar de que ese juez es corrupto porque liberó a alguien que le atribuyen determinado delito? ¿Y por qué entonces, cuando el ministro presidente, exministro presidente Saldívar, tuvo en sus manos en la corte el asunto de Florence Cassés, que fue un asunto mediático, incluso recordarán, se transmitió en vivo la detención, pues en ese momento me parece que mucha gente calificó, incluso los medios lo hicieron como de secuestradora a ella y a la otra persona que detuvieron. Sin embargo, a través del efecto corruptor que tuvo de manera grandiosa eh, determinar el ministro, salió, pero ahí no se habló de que estaba librando una delincuente. Ese es un problema que se nos viene. Es un problema de carácter urgente que tenemos que atender y pensar todos. Este, no, no va a haber independencia judicial, va a haber jueces alineados en caso de que sean por voto popular a los intereses del poder ejecutivo, poder legislativo y no a los derechos humanos de los que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos mexicanos y personas, aun cuando no sean ciudadanas mexicanas. El trabajo del Poder Judicial de la Federación es exhaustivo, es de excelencia, de profesionalismo, y te puedo decir que el Poder Judicial de la Federación no se rifa, se la rifa. Así es. Sí, mi querido Vladimir, tienes toda la razón. Eso es lo que debemos ayudar a comprenderle a la gente, o al menos, si no darles a comprender, pues sí ayudarles a tener los elementos que puedan tener usted, que puedan tener para generar un juicio en relación a este tema, ¿no? Un tema que además está en manos de los legisladores, por los que votaron, bueno, que además ya afortunadamente terminó votando, va a estar ahora ya en manos de los nuevos legisladores, porque también eso era parte de una controversia muy importante. Bueno, pues la gente votó por estos legisladores y están votando los otros, en fin, ese es otro tema también interesante. Pero bueno, pues agradecerles que hayan compartido con el día de hoy esta plática, que yo creo que da elementos para poder pues comprender un poco cómo está el contexto de esta reforma, de la otra parte que nos está escuchando mucho, que es la voz de ustedes prácticamente, y que está pues señalando, denostando, como comentaba hace rato Sergio, se le está calificando muy mal, cuando en realidad eh, el meollo de la impartición de la justicia no solamente es tener muy buenos juzgadores, sino los juzgadores suficientes para que no estén, por ejemplo, tan repletos de tanto trabajo y que les haga a veces, pues por cansancio, por lo que pudiera hacer, hacer hacer su labor de otra forma, y que creo que es importante, pues ahora sí que los vean, ¿no? No para que ganen esa popularidad de la que tanto se está hablando allá afuera, sino para que vean realmente el valor que tiene el trabajo de ustedes, que han estado realizando por tantos años, y que yo creo que ahí fue un grave error del Poder Judicial, bueno, de todos los poderes judiciales, de no poder hablar de esto, bueno, no, más bien de no informarnos con más precisión, ¿no? Creo que ha faltado todo el tiempo un canal de comunicación hacia la ciudadanía para que conozcamos la labor de ustedes, ¿no? Y ahora nos meten en un embrollo de decidir cosas, bueno,
ya ni siquiera lo decidimos nosotros, ¿no? Pero de conocer de cosas, de saber de cosas que debimos de haberlo aprendido o sabido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo espero que la labor que ustedes se haga sea reconocida y pues también incluso hasta los de la primera instancia, ¿no? Para que no les vuelva a pasar lo mismo y que pues que esto que estamos viviendo ahorita ayude a reconsiderar, porque yo insisto, si hay necesidad de una reforma, pero no de la forma en la que se está proponiendo, es más bien robustecer, ¿no? Voy a ser muy breve en esta información, pero lo quiero compartir con ustedes. El poder, como ustedes saben, en la reforma eh, laboral, que ya tiene 4 años, ya no está nueva, em, yo voy a poner simplemente un ejemplo, es desde mi perspectiva, eh, que pues en la Ciudad de México se contempla nada más 8 juzgados laborales. Me suena increíble entender que, que un gobierno de la Cuarta Transformación solamente le haya invertido y le haya dado presupuesto para que les alcance a 8 juzgados laborales, cuando es la entidad con más carga laboral que existe, junto con el Estado de México, y que solamente le hayan invertido 8 juzgados laborales, donde los pobres juzgadores están hasta el cuello de cosas que tienen atrasadas, que es humanamente imposible que puedan resolverlas, porque no tienen ya la capacidad, no la capacidad intelectual ni la capacidad académica, no, la capacidad, pues, ¿cómo le llamaré? La física, no sé, que requieren para hacer una buena labor, ¿no? Y que no estén pensando en poner más juzgadores laborales. Nada más quisieron salir del hoyo, quisieron salir del compromiso que tenía la reforma laboral que ellos mismos impulsaron. Y eso es triste, ¿no? Y que además cuando empezaron en materia de conciliación laboral, la apostaron a 30 y tantos conciliadores para una entidad tan enorme que requiere o que requería de más conciliadores, que ese es otro rollo. Pero bueno, se los digo porque eso yo lo vivo día a día, ¿no? Y, y si dicen que o si pudieran tener algún elemento ha pasado el tiempo de que la reforma laboral no funcionó, fue por responsabilidad de este gobierno. Y lo voy a decir así con todas sus letras, porque no lo implementó como debieron de haberlo hecho. Y tuvieron la oportunidad de haberlo hecho de forma adecuada y correcta y decirle aquí, a ver, nuestras propuestas sí sirven, órale, vamos, con la cantidad de juzgadores, con la cantidad de conciliadores que sean, para que realmente el nuevo sistema de justicia laboral pudiera tener el éxito. Ahorita estamos en el grave peligro, y hay que reconocerlo, en el grave peligro de que digan que la reforma laboral fue un fiasco. Y eso es muy triste, porque tuvieron la oportunidad de haberlo hecho bien. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Yo les quiero agradecer de todo corazón que nos hayan venido a platicar esta parte. Seguramente pues seguirán siendo invitados o nos propondrán algunos otros compañeros de ustedes para que vengan con nosotros a seguir platicando en relación a esto, porque a mí sí me gustaría y creo que es importante que la gente conozca de estos temas para que vayamos sabiendo y tomar decisiones y al menos estemos informados para poder tener un criterio propio que esté a favor o en contra, pero con la información que se requiere, ¿no? Pues les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy, agradecerles que nos hayan regalado este tiempo y bueno, yo dejo abierto estos micrófonos pues para que puedan estar con nosotros cuando consideren necesario. Yo sé que ahora pues no tiene mucha cobertura ustedes y bueno, pues esos espacios van a quedar y seguramente voy a hablar con otra parte que quiera venir a decir pues las propuestas que quieran defender en relación a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y con nosotras y bueno, pues una despedida porque ya también me anunciaron que se me acaban mis otros minutos del Zoom. Muchas gracias, Verónica, y gracias a los compañeros. Gracias, Verónica. Gracias también, estimado Sergio, estimado Raúl. Mi reconocimiento y a darle para adelante. Sí. Muchas gracias también, Vladimir, Raúl, muchísimas gracias por pues esta oportunidad de haber compartido con ustedes. Vero, muchísimas gracias por la invitación
Y nada más, ya para finalizar diciendo que pues el pueblo de México se merece un poder judicial de la Federación de excelencia. Eso es lo que merece el pueblo de México. El pueblo de México merece, pues, una, administración de justicia de primera calidad, de excelencia, indiscutiblemente. Yo lo dudo mucho si esta reforma se implementa, que se llegue a, esos, a esa realidad, que lamentablemente lo que se ve, pues es algo completamente contrario, ¿no? Así es. Y que ese cambio que se requiere, y verdaderamente también nosotros lo queremos en el sistema jurídico mexicano, el propio Poder Judicial de la Federación también quiere y reclama un cambio en el sistema jurídico mexicano, pero ese cambio en el sistema jurídico mexicano no creo que sea lo mejor, tratar de fundarlo o de establecerlo o justificarlo con base en calumnias, en descalificaciones y en Así es. difamaciones ligeras y frívolas, ¿no? Ni mucho menos a costa de exhibirnos ante la sociedad, Vero, generalizando al Poder Judicial de la Federación como un poder corrupto, servil e indigno, porque nunca lo ha sido. Así es, mi querido, Y pues yo, sí, si se implementa la reforma, muy probablemente sí llegará a hacerlo. Si la reforma se implementa, muy probablemente tendremos de la reforma en adelante un poder corrupto, servil e indigno como el que nunca fue. Muchas sí. gracias, Vero. Al contrario, pues me solidarizo con ustedes, con su causa. Faltó hablar, pues, efectivamente, del asunto de los trabajadores. Al final de cuentas, pues es un derecho como trabajador, todos los que se encuentran involucrados, y tampoco podemos dejar que se pisoteen esos derechos que tanto enarbola nuestra Constitución y pues todas las leyes, ¿no? Pues les agradezco. Insisto, los micrófonos quedan abiertos para ustedes en cuanto requieran comunicarnos alguna otra cosa más. Y pues muchísimas gracias. Esto fue Senderos a la Paz. Muchísimas gracias por su compañía. Su amiga Verónica Andrade se despide. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.